Dios eterno y Padre nuestro, agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de asistir a esta casa de oración, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Entendemos que tu palabra es lo más importante, Señor, en nuestra vida, Señor, en este momento, junto a la presencia del Espíritu Santo, que te pedimos, Señor, su presencia especial, Señor, en medio nuestro, para que podamos, Señor, entender, para ser iluminados por tu Santo Espíritu, Señor, y así aprender mejor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. 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 Capítulo 2. Capítulo 2 comienza entonces hablando de un problema grave del pueblo de Israel. ¿Cuál es ese problema? La apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Apartarse. Más o menos. Jonathan. Cuando leí ese título le iba a preguntar eso, ¿qué es la apostasía? Ya, yo como cuando preparé esto pensé, dije yo, Jonathan me va a preguntar esa cuestión, entonces la voy a preparar. Apostasía. Dice, el diccionario de imágenes bíblicas afirma que en las escrituras hay al menos 3 imágenes distintas del concepto de apostasía. 3. Todas connotan una deserción intencional de la fe. Deserción quiere decir abandonar. Abandonar la fe. Intencional, ¿no? Y estas imágenes son 3. Rebelión, alejamiento y adulterio. Y las vamos a leer un poco en detalle cada una. Rebelión. En la literatura clásica, la palabra apostasía se utilizaba para denotar un golpe de Estado o una deserción. Por extensión, la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, siempre utiliza esta palabra para describir una rebelión contra Dios. Esencialmente es eso, ¿eh? Por ejemplo, busquen 2 Crónicas 29:19. Y Rosita, Josué 22:22. Josué 22:22. Josué 22:22. 2 Crónicas 29:19. Y Josué 22:22. Armando, estamos leyendo algunas descripciones acerca de la apostasía. Ya. Deserción es lo mismo que cuando se esa palabra desertar. Desertar, más o menos. Sí. ¿Quién ya tiene? Ya dice, asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Ya. Josué 22:22. Dice, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Ya, ahí está nombrado entonces el problema como rebelión. ¿Ya? Pero no solamente es rebelión, también dijimos que es alejamiento. Y ahí la apostasía también se describe como el corazón que se aparta de Dios. Eso mismo está en Jeremías 17, pero no lo vamos a leer eso. Se describe como el corazón que se aparta de Dios. Ese es el concepto de alejamiento, ¿ya? Y de la justicia también. En el Antiguo Testamento se centra en la ruptura de la relación del pacto de Israel con Dios a través de la desobediencia a la ley. ¿Eh? Cuando uno se aleja es porque está o cuando está desobediendo es porque se está alejando de Dios, ¿cierto? Una cosa es consecuencia de la otra. Ya, seguir al Señor o caminar con Él es una inmoralidad, decía Daniel 9:11. Seguir al Señor o caminar con Él es una de las principales,
Me equivoqué de línea, perdón. Seguir al Señor o caminar con Él es una de las principales imágenes de la fidelidad en las Escrituras. La raíz hebrea, que no se las voy a nombrar, se usa para representar a aquellos que se han apartado y han dejado de seguir a Dios. Yo creo que esa es una de las definiciones más simples y que se apega más. Primero Samuel 15:11 dice, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl porque él se ha apartado de mí, o sea, se alejó. ¿Ya? La imagen de alejarse del Señor, que es el líder legítimo, y seguir a dioses falsos. Y la tercera es el adulterio. Una de las imágenes más comunes de la apostasía en el Antiguo Testamento es el adulterio. No hay que entenderlo el adulterio como una relación entre personas, ¿no? Estamos hablando de Dios y su pueblo, ¿ya? La apostasía se simboliza como Israel, la esposa infiel que se aleja de Yahvé, su compañero matrimonial, para buscar las insinuaciones de otros dioses. Bueno, no vamos a leer Ezequiel capítulo 16, que este es completo. Tus hijos, dice, me abandonaron y juraron por dioses que no son dioses. Yo les proveí todo lo que necesitaban, pero cometieron adulterio y se congregaron en casas de prostitutas. El adulterio se usa con mayor frecuencia para nombrar gráficamente el horror de la traición y la ruptura del pacto que implica la idolatría. Al igual que el adulterio literal, incluye la idea de alguien cegado por la infatuación, en este caso por un ídolo. Ezequiel 6:9, cómo me han entristecido sus corazones adúlteros que codiciaron sus ídolos. Adulterio entonces es dejar al Dios verdadero por otros dioses que no son dioses. ¿Ya? Y entramos entonces al tiro al versículo 1, perdón. Ya, Rosita, usted que es buena va a leer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Hasta ahí. Anda y proclama a los oídos de Jerusalén diciendo, me he acordado de ti. ¿Ustedes creen que lo que pide el Señor, lo que exige el Señor, en alguna forma se olvida? ¿O ha pasado demasiado tiempo y ya no se acuerda? Principalmente, ¿cierto? Si es una cosa tan importante como es la conducción de su pueblo. Dice, me he acordado de ti. De ti significa, me he acordado de Israel. A través de Jeremías, Dios hizo un sincero llamado a Jerusalén, basándose en el recuerdo de su relación pasada. ¿Ya? Es como si llegara un momento que nos paráramos en nuestra vida y miráramos hacia atrás y viéramos todo lo que hemos hecho, las cosas que nos han pasado, en fin. Fue como decir, recuerdo lo maravillosa que alguna vez fue nuestra relación. Uno puede pensar, ¿cierto? Puede recordar la relación que tuvo con su esposa, por ejemplo, desde que se conocieron, pololearon, ¿cierto? Se casaron, tuvieron hijos, y empieza a numerar. Así, en esa forma, ¿cierto? Se está acordando el Señor cuando dice, me he acordado a ti. Y lo principal, ¿cierto? Que se recuerda es de la fidelidad de tu juventud. ¿Te acuerdas cuando estábamos pololeando? Eras tan fiel, ¿cierto? Se acuerda del amor de tu esposorio, ya es la otra etapa, la siguiente, cuando ya se casaron, ¿cierto? Y cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, cuando andaban, ¿cierto? En el desierto, viniendo de Egipto por la esclavitud.
Perdón, es que vamos a hablar un poco del amor de tu desposorio. En el Antiguo Testamento Dios se describe como el esposo de Israel y el pueblo de Israel como su esposa. Este lenguaje del desposorio se encuentra en varios pasajes como en Isaías 54:5, donde dice Dios, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado Dios de toda la tierra. Este simbolismo del desposorio subraya el compromiso y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. O sea, no solamente, ¿cierto?, en la juventud, ¿cierto?, ya en el tiempo del desposorio, cuando ya se comprometen y se casan, ¿cierto?, tiene que ser fiel, tiene que haber fidelidad, esencialmente. Y cuando andaba en pos de mí, ¿cierto?, en el desierto. Y después dice, santo era Israel a Jehová. Esa es una de las cosas que recuerda también, ¿cierto? Y además le dice que era primicias de sus nuevos frutos. Nosotros utilizamos, ¿cierto?, el término primicia una vez al mes aquí, pero a lo mejor no se ajusta mucho a lo que realmente es el término primicia, por eso quise traerlo yo. El término primicias se refiere a la selección de los mejores frutos de la primera cosecha de los israelitas en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Cuando llegaba el tiempo de la cosecha, los primeros frutos entonces se apartaban, ¿cierto? ¿Para quién? Para el Señor. Esta selección se debía entregar a Dios como ofrenda en ciertas fechas del año. La Biblia habla sobre las primicias en varios contextos porque representaban algo especial y por lo tanto era lo más importante de entre todo aquello que el pueblo podía producir o adquirir como fruto de su trabajo. El Pentateuco contiene varios versículos donde de manera clara la ley mosaica establece que las primicias pertenecen a Dios. Pertenece a Dios. ¿Ya? Como Señor de toda la creación, Dios demanda que su pueblo presentará las primicias sin demora, como señal de gratitud al dueño de la tierra y quien da la fecundidad a las plantas, animales y seres humanos. O sea, primeramente es una señal de gratitud, ¿cierto? Y después el reconocimiento de que la fecundidad viene de parte de Dios. Si no está en acuerdo con lo que Dios quiere, ¿cierto? Entonces no hay frutos, no hay sembrado, no hay cosecha, no hay nada. ¿Ya? Entonces, en este principio del versículo aparecen los temas más característicos de la predicación de Jeremías. Aquí está más o menos esencialmente, ¿cierto?, la predicación de Jeremías durante su ministerio. Y son dos. El pueblo predica entonces Jeremías que ha abandonado a su Dios. Por eso se habla de la apostasía, ¿no? Ha abandonado a Dios, única fuente de vida. Por eso es que habla mucho de los frutos. Y segundo, han atraído la muerte y la destrucción al pueblo de Israel. ¿Ya? Y a continuación hace algunas preguntas a partir del versículo 5. Léelo, Rosita. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y se hicieron vanos. O sea, en otras palabras, ¿cierto? Se fueron tras cosas inútiles y se hicieron inútiles, ¿cierto? No puede ser de otra forma. Si usted empieza a practicar cosas inconcebibles, ¿cierto?, para la palabra del Señor, finalmente se vuelve lo mismo, ¿cierto? Se fueron tras cosas inútiles y se hicieron inútiles. Después dice, los introduje en tierra de abundancia, ¿no? Así dice el versículo 6.
Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? ¿Y el 7? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Claro. Los introduje en la tierra de abundancia. Eso está hablando, ¿cierto?, de los años de esclavitud en Egipto, ¿cierto? Los llevó por el desierto y los introdujo. ¿Dónde? ¿Dónde? En la tierra de Canaán, ¿no? En la tierra prometida, ¿cierto? Fueron 800 años antes del Éxodo. O sea, ya. Y dice después, contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. La verdad es que todavía el Señor todavía habla de mi tierra y mi heredad. O sea, nos tiene prestaditos aquí todo lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Todo lo que habitamos, o lo que tenemos en general, es prestado, no nos pertenece, ¿cierto? Partiendo de la vida misma. Pero lo hicieron abominable, dice, o sea, lo llenaron de idolatría, que es una de las cosas peores que se puede hacer contra Dios. Y las emprende con los sacerdotes. ¿Qué dicen los sacerdotes? No dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. A ver, lleguemos hasta ahí, después tomamos los pastores. Oh. Los sacerdotes se olvidaron de mí. ¿Cuál es la importancia de un sacerdote? Que tenían que cuidar lo que Dios les estaba dando y guiarlos por... Bueno, el sacerdote era el representante de Dios Claro, en el pueblo, ¿cierto? se- Aparte de los profetas. Y si partió pecando por el sacerdote, ¿qué más O quedaba? sea, dirigían todo lo que es la consagración. Eran los líderes del pueblo. Y ellos entonces preguntaban, ¿dónde está Jehová? ¿Cierto? Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Ellos tenían la ley, ¿cierto? Y nos enseñaban la palabra de Dios, así que ¿qué más se puede esperar, cierto, de un pueblo que no recibe instrucción de la palabra de Dios? Los sacerdotes levitas y quienes enseñaban tenían que exponer, interpretar y aplicar la ley y no lo estaban haciendo. Esa era la función que tenía el sacerdote en ese tiempo, ¿cierto? Tenía que conocer la ley, tenía que interpretarla, exponerla, ¿cierto? Y aplicarla en el pueblo de Israel. ¿Ya? Después habla de los pastores. ¿Sí, no? Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Ya, no pensemos los pastores, la palabra pastores como el concepto que tenemos hoy día como cristianos, ¿cierto? Y en este tiempo de pastores. Los pastores eran jefes, ¿cierto? Eran jefes, y ellos dicen que se rebelaron contra mí. Se daba este nombramiento a los reyes que debían procurar un orden social justo, ¿cierto? Ellos eran poco menos que administradores o gobernantes, ¿cierto?, en el pueblo de Israel. Y tenían que preocuparse de la gente. Pero se dice, se rebelaron contra mí. ¿Qué se puede esperar entonces? ¿Qué se puede esperar de una nación que sus líderes, que cada uno tiene una función, ¿cierto?, y no la está cumpliendo? ¿Qué se puede esperar? ¿Ah? Caos. Justamente. Los profetas. ¿Qué pasaba con los profetas? Profetizaron en nombre de Baal.
Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. No se puede entender, no se puede entender que teniendo un Dios tan grande, un Dios que se manifestó y ellos conocían todo lo que hizo el Señor, por ejemplo, en el desierto cuando iban hacia la tierra prometida, ellos sabían todo eso. Sin embargo, cuando llegaron, se acercaron a los Baales. Lo peor que podían haber hecho, ¿cierto? Yo pienso que en ese sentido podemos ver que cuán importante o cuán importante en realidad es la influencia que uno puede recibir de otras personas o de la sociedad para cambiar nuestra esencia, de lo que creemos. Porque ellos no solamente habían visto los milagros que habían sucedido, sino que también tenían los mandamientos. Y uno de los mandamientos era no adorar a Dios ajeno. Entonces, por una parte tenían lo que ellos creían, y por otra parte tenían lo que la sociedad, por decirlo de alguna manera, o los pueblos alrededor, influían en ellos. Entonces, se dieron a la influencia externa y no mantuvieron su convicción interna. Que si lo vemos hoy en día, nosotros también nos puede pasar lo mismo, porque es más la cantidad de gente que piensa diferente a los cristianos de los cristianos mismos. Entonces, muchas veces esa influencia llega a tal punto que nos hace cuestionar, nos hace dudar, y en este caso le hizo hacer al pueblo total y absolutamente lo contrario a lo que tenía que hacer. Quizás lo vemos como algo aberrante, pero quizás en nuestro tiempo nosotros de alguna manera también somos influenciados, no por la palabra, que debería ser cierto lo que influencia a poder vivir la vida conforme a la voluntad del Padre. En este sentido yo tenía la ley y las vivencias reales que ellos habían experimentado y visto, ¿cierto? Pero aún así cayeron en una cosa. Ellos tenían la ley, Sí. ellos tenían profetas, y hasta ahí el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos, ¿cierto?, el Evangelio. No quiero decir que tenemos profetas porque yo creo que los profetas se acabaron hace rato, ¿ah? Pero siempre surgen profetas nuevos ahora. Puede estar el don de profecía. ¿Ah? El don de profecía. Bueno, pero nosotros tenemos ahora la palabra de Dios, ellos tenían la Torá solamente, ¿cierto? Nosotros tenemos mucho más que eso. Eso, pero, perdón, eso nos podría decir que nosotros, por un lado, tenemos más responsabilidad y por otro lado, ¿cierto?, tenemos más elementos como para acercarnos más a Dios, ¿cierto? Y los evangelios nos relatan todo el ministerio de Jesús y todos los apóstoles, ¿cierto? Y eso nos debiera a nosotros llevar mucho más cerca de Dios. Sin embargo, optamos a veces por otras cosas. Hay tantas y tantas cosas, ¿cierto?, que nos tienden a desviarnos del Señor. Y es lo que están haciendo el pueblo de Israel. Se acercaron a los Baales. Qué bonito, ¿cierto?, tener una imagen que yo me puedo acercar a ella y arrodillarme y decirle cuánta cosa se me ocurre. Listo. Ni un compromiso. Nada de compromiso. Nosotros tenemos más responsabilidades que ellos. Pero ellos estaban fallando. ¿Recuerdan lo que decíamos el domingo? Israel tenía una responsabilidad como pueblo ante el mundo y fallaron. Entonces se pega un giro el Señor y llama, ¿cierto?, a los gentiles. Y ahí empieza nuestra responsabilidad más dura. Se fueron tras las vanidades, tratando de interpretar, se fueron tras cosas inútiles, se volvieron inútiles. Los introduje en tierra de abundancia, pero la contaminaron mi tierra, mi heredad. Los que yo tenía como sacerdote a cargo, ¿cierto?, del pueblo de Dios, se olvidaron de mí. Y los pastores que yo levanté, ¿cierto?, como líderes de esta nación, también se rebelaron contra mí. Por algo le llaman el profeta llorón, porque todo eso le dolía a Jeremías.
le dolía mucho y él era el encargado de mostrar todo esto. Imagínense cuando el historial que tienen de profetas y se encuentran con los profetas que están ahí en ese tiempo de Jeremías, no era solamente Jeremías el profeta, había muchos más, pero esos se inclinaron por Baal, ¿cierto? Y hacían lo malo, hacían más daño que bien para el pueblo de Israel y para el Señor mismo. Así que esa fue una de las peores luchas que tuvo, ¿cierto?, Jeremías. Luchar no contra el pecado a lo mejor, pero luchar contra los profetas, los colegas que tenía, que más desviaban al pueblo que lo acercaban al Señor. ¿Alguna cosa y así? Siempre, como yo no entiendo mucho lo que estoy aprendiendo, siempre me ha quedado la duda, ¿qué es la Torá? La Torá, ¿alguien le quiere enseñar a la Rosita? ¿O qué era? No sé. La misma Biblia, pero en otra, Ya, pues, ya, por favor, Ya. respuesta. Tengo entendido que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. ¿algo más? La Torá, ¿cierto?, es como la Biblia de los judíos, pero que contiene, ¿cierto?, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y los salmos, y prácticamente, sí, los salmos. Esa es la Torá, hasta ahí. Gracias. Versículo 9, ¿Leo? ¿ya? Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Pleitearé. ¿Qué significa todo este versículo? O sea, ya se descargó Jeremías ya dijo no todo lo que tenía que decir, pero lo que más le afectaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que decide hacer ahora? Entablar un juicio contra Israel, contra el pueblo de Dios. ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la acusación que tiene Jeremías? Que el pueblo de Israel es un pueblo infiel. Yo no sé cómo lo tomarían ustedes si el Señor le dijera: tengo algo contra ti, Rosita, porque eres infiel conmigo. Cuando recibe uno esa acusación, es terrible, ¿no? Es terrible. Pero ¿cuánto le dolería? Si no lo tuviera en la responsabilidad que tengo ahora, que tengo conocimiento, sí, a lo mejor capaz que me importaría, no sé, o sea, lo tomaría así, vagamente, livianamente, pero pues, yo creo que estando en la situación que estoy ahora, que estoy teniendo conocimiento de Dios, que estoy sabiendo quién es el Señor, oh, sería como una estocada en mi corazón. Hoy día en los hogares se usa mucho tener un altar budista, por ejemplo. Y me atrevería a decir que algunos cristianos tienen un altar budista en su casa. Y le tienen frutas, le tienen flores, le prenden velas. Eso más o menos es lo que le está doliendo entonces a Jeremías con respecto a su pueblo. Es un pueblo infiel y le duele tanto, queridos hermanos, y pone por testigo usa 2 palabras. ¿Cuáles son las 2 palabras que usa? Voy a pleitear, dice. Contenderé. O sea, ¿qué significa contender? Contender. Enfrentar, ¿cierto? Yo me voy a enfrentar con ustedes y voy a pleitear con ustedes. O sea, vamos a tener aquí una discusión, vamos a tener, ¿cierto?, un debate
acerca de lo que está pasando y lo que corresponde hacer. ¿Ya? Y pone entonces Jeremías como testigo el cielo. ¿Qué significa el cielo? O sea, va a estar pleiteando y mirando para arriba. Está poniendo, como cuando se habla del cielo, está poniendo de testigo a Dios mismo. ¿Ya? Y dice entonces, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. O sea, es una cosa que no es de este tiempo, sino que en el futuro también. Con ustedes ahora y con los hijos cuando tengan razón, o sea, conocimiento, todo, ¿cierto? Y si siguen en lo mismo, yo también voy a pelear con ellos, voy a pleitear, ¿ya? Porque pasad, dice, las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. O sea, hagan un recorrido, ¿cierto?, por las costas de Quitim, son las islas de Occidente, y este Quitim es un nombre que se designa especialmente a los habitantes de la isla de Chipre, ¿cierto? Y Cedar era una tribu nómada del norte de Arabia, o sea, puntos lejanos, ¿cierto? Y que examine, dice, todo ese sector, si hay alguien que haga lo mismo que están haciendo ustedes, ¿ya? ¿Acaso, dice, pregunta finalmente, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Imagínense, son gente pagana, ¿cierto? Si ha cambiado sus dioses. ¿Ustedes saben cuántos dioses tiene la India? Existen en la India. Miles. Para cada cosa tienen un dios. Pero lo más terrible es que no los cambian. ¿Con qué van a cambiar si son miles los que tienen? Por eso el dolor de Jeremías, ¿cierto? Y pregunta, ¿acaso hay alguna nación que ha cambiado a sus dioses? Aunque no son dioses, dice. Sin embargo, mi pueblo, ¿qué dice? Ha trocado. ¿Qué significa trocado? El trocado viene de trueque. Trueque, ¿cierto? Cambiar una cosa por otra. No hay intervención de dinero ni nada. Es un trueque. Te lo cambio por un celular. ¿Ah? Es un ejemplo nomás que estoy dando. Entonces, en el versículo 12, ya. Espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. ¿Ya? ¿Continuó? No, todavía no. Es que algo se me pasó. Espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Ya. Porque dos males, dice. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males, dice, ha hecho mi pueblo. O sea, está muy bien informado, ¿cierto? Jeremías, ¿cierto? Sabe el terreno que está pisando, sabe lo que está pasando y lo resume en estos dos males, ¿cierto? Que ha hecho el pueblo. Me dejaron a mí, dice que fuente de agua viva. Busquen por favor Juan 4, 10 al 14. Juan 4, 10 al 14. ¿Ya? Ya. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor,
no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para vida eterna, o agua viva, ¿cierto? Me dejaron a mí fuente de agua viva. O sea, Jesús se define ahí como agua, porque el agua es vida, ¿no? Y lo segundo, el segundo mal que ha hecho el pueblo de Israel, dice, cavaron para sí cisternas rotas. O sea, la figura ahí es que ellos viven en un desierto en que es importantísimo el agua. Hoy día, ¿cierto? Uno de los problemas que tiene la zona del conflicto es el agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algunos que, incluso Israel, creo que en su sistema de desalinización, envía agua, por ejemplo, a los Emiratos Árabes Unidos. Le envía agua, seguramente por cañería, ¿cierto? En un extenso terreno, ¿cierto? Les envía agua que el pueblo de Israel, ¿cierto? No teniendo agua, que saca un poco, ¿cierto? Del Jordán, pero principalmente lo saca del mar Mediterráneo, le saca la sal, ¿cierto? Y la envía a varios países chicos que hay por ahí que no tienen agua. ¿Sí? Ahí el problema es grande, el del agua, ¿cierto? Y por eso, y es un problema de siempre, ¿cierto? Por eso que dice, cavaron para sí, toma de esa figura el profeta, cavaron para sí cisternas rotas. ¿Dónde se acumula el agua? En cisternas, ¿no? Pero si esas cisternas están agrietadas, ¿cierto? Tienen filtraciones, el agua nunca se conserva total, ¿cierto? Es que es necesario entonces cavar cisternas en buenas condiciones. Pero ya les dije, si la cisterna está rota, no conserva el agua se pierde. Entonces el profeta muestra las consecuencias que tiene esto, ¿cierto? Leamos otra vez. El siguiente. El versículo 10, 14. Perdón. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Ya. ¿Qué significa la esclavitud? O cómo se llega a ser esclavo, ¿no? Se podía ser esclavo por haber sido comprado, o por ser botín de guerra, o por nacer, ¿cierto?, de padres que eran esclavos, ¿cierto? Pero siempre eran las condiciones que tenía un esclavo. O sea, no tenía prácticamente derecho a nada, solamente a una cama, seguramente en malas condiciones, y un alimento también en malas condiciones. Eso era ser esclavo. Y sometido a un trabajo fuerte, ¿no? Fuerte. Israel nació para ser esclavo. Lo trajo, lo adoptó o lo prefirió, ¿cierto? El Señor para que fuera esclavo. ¿Son esclavos ustedes de Dios? ¿Ah? Somos libres de ser. ¿Cómo? Fuerte. Somos linaje escogido, pero para vivir con Él en toda Si fuéramos esclavos, ¿cierto? Todas esas bendiciones que nosotros recibimos, no las tendríamos. Y le hace dos preguntas. ¿Es Israel siervo? Siervo es una categoría un poquito más alta que esclavo, ¿no? Porque un siervo a lo mejor puede ser contratado o se le da un sueldo, aunque poco a veces, pero se le da el sueldo y tiene mejores condiciones. Pero también le pregunta, ¿es esclavo? ¿Y por qué ha venido a ser presa? O sea, ¿por qué están en las condiciones en que están?
Porque recordemos que Jeremías, ¿dónde estaba? ¿Dónde se ubicó Jeremías? ¿Dónde quiso quedarse? ¿Se acuerdan que les dije yo el jueves pasado? Nabucodonosor le dio la opción de llevárselo a Mesopotamia o que se quedaran en Jerusalén. Jeremías prefirió quedarse en Jerusalén. Pero la pregunta ahora es para el pueblo que está principalmente, ¿cierto? Está esclavizado, o sea, no esclavizado, sino que llevado hacia otra región, a otro país. Les pregunta, ¿son siervos ustedes? ¿Son esclavos? ¿Y cómo llegaron a ser presas? O sea, ¿cómo los tienen, cierto? Presos, prácticamente. Versículo 15. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Sin morador. Quedaron tan débiles, ¿cierto? Que hasta un cachorro león que les rugía les dañaba. Pero aquí hay una pregunta importantísima. No 17. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios? ¿17 o 16? 17. No, pero nos estaríamos saltando al 16. Porque dice, aún los hijos de Memphis. Bueno, es que está nombrando dos zonas del Egipto. Ok. Memphis y Tafnet te quebraron la coronilla, ya, esa es una cosa que ya pasó. Perdón. Pero más conectado está este 17 con el 15 y el 14. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Yo lo comparo a esto cuando un papá le está reprendiendo al hijo, ¿cierto? Y le está diciendo, mira lo que hiciste. Y mira las consecuencias que está teniendo lo que hiciste. No te lo acarrió eso. No fue porque hiciste esto otro que te está pasando ahora lo que tú estás sufriendo. Es como una reprensión para un niño, ¿no? Un niño que cometió un error o hizo una maldad, ¿cierto? No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? El Éufrates queda allá en Mesopotamia, ¿no? ¿Y el Nilo dónde queda? En Egipto. Israel era un sándwich, era el jamón del sándwich, ¿cierto? Cuando se le ocurría a los de Mesopotamia invadir, ¿cierto? Se llegaban hasta Egipto. Se levantaba Egipto, invadía hasta Mesopotamia, pero siempre pasaban por Israel. Y Israel sufría las consecuencias de todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Recuerdan ustedes cuando, no me acuerdo en qué libro fue, pero las alianzas que hacía Israel? Le iba mal entonces con el norte, se iba a hacer alianzas con Egipto, le iba mal con Egipto, se iba a hacer alianza con el norte, con lo que hoy día es Irán. Bueno, y finalmente dice, tu maldad te castigará. Esa es la sentencia de parte de Jehová, ¿no? Después de pleitearlo, ¿cierto? De decirle todas las cosas que le tenía que decir, les dice, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Desde muy temprano, le dice, desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré.
con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, ¿cierto? Te echabas como ramera. ¡Qué terrible! Yo no sé si es palabra del profeta eso o palabra de Dios, porque si es de Dios, a veces Dios es terrible condenando, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque el dolor es grande, porque su pueblo es la niña de sus ojos. Y le está diciendo que me dejaron. Yo, ¿cuánta cosa hice desde tu juventud? Te he apartado, te bendije, te saqué de la esclavitud, te traje a una tierra que fluía leche y miel, y tú así me estás pagando. Y así lo hacías, dice. Te quería comentar que aquí queda súper claro que no es Dios el que castiga, sino que es su propia maldad. Entonces, a veces hay gente que piensa y cree que Dios es un Dios castigador. Y lo podríamos ver como un Dios castigador en esta situación que está viviendo el pueblo de Israel. Porque en un momento estaba bien y ahora está mal. Pero no es que esto esté castigando al pueblo, sino que el pueblo está rechazando a Dios. Y al rechazar a Dios no tiene la cobertura de Dios para impedir, para proteger, para proveer y para brindar todo lo que el pueblo necesita. Entonces al final no es culpa de que Dios no les dé, es que la protección que tenían ya no la tienen. Entonces es un concepto que a veces pensamos y mucha gente piensa que sufren porque ellos creen en un Dios castigador que es malo, que es rígido, que si uno no hace una cosa Dios lo castiga y Dios de aquí, y toda la responsabilidad de lo malo que sucede en su vida es consecuencia de Dios. Y aquí la palabra nos dice que no es así, es que Dios se aparta de aquel que no quiere servir, y la consecuencia de vivir sin Dios son las malas decisiones, son las malas acciones y son la consecuencia digna de lo que hacemos. La palabra lo dice que pasó con el pueblo, y en el día de hoy puede pasar lo mismo. Pero claro, es como si en esta cúpula de hierro que tiene Israel contra los misiles, de repente, ¿cierto?, la desactivaran. No, vamos a abandonar esta cobertura. Y le empiezan a caer los misiles y es porque ellos la desconectaron, no la desconectó Dios, ¿cierto? Sí. Claro. Tengamos temor que si nosotros nos apartamos de bien, no esperemos que todas las bendiciones lleguen. Cuando andamos en la presencia de Dios, andamos bendecidos siempre, ¿cierto? Y yo tenía un pariente que decía, que es cristiano, que decía, yo sé que Dios anda conmigo, es una cuestión a lo mejor parece burda, pero se la voy a contar yo. Porque cuando entraba a un negocio, era el primer que llegaba al negocio, y mientras él compraba, el negocio se llenaba. Y decía, yo sé que la bendición llegó a ese negocio porque Dios está conmigo. Y cuando usted entra al negocio y llega más gente, piense lo mismo, a nosotros nos pasa otro día. Sí, pues, a mí con mi señora nos pasa lo mismo. ¿Sí? Vamos a un negocio y empieza a llegar gente. Hasta quiero cobrar. Bueno, después dice, ve, le dice, cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, ¿cierto? Sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, o sea, te echabas como una ramera. Y es con dolor, ¿no? Te planté de vida escogida, con lo mejor te planté, ¿cierto? Pero te transformaste en una vid silvestre, o sea, una que no sirve para el consumo. Sale, se descompone y se va. En eso nos transformamos, ¿cierto? Cuando abandonamos, ¿cierto? Ya que estamos hablando de la cobertura de Dios, en eso nos transformamos. Dejamos a Dios, al Dios verdadero, y nos vamos con otros dioses, que no son dioses, dice la palabra. Alguna cosa más, porque hasta aquí llegamos. Porque, pastor, una cosa es no saber y servir a otro Dios, ¿cierto?
es como el que se casa con yugo desigual no siendo cristiano, ¿cierto? No hay responsabilidad ahí porque no era cristiano, pero cuando ya es cristiano, ¿cierto? Cuando uno es cristiano y se casa con un yugo desigual, y ahí hay una visión distinta. En este caso, cuando uno abandona a Dios, conociendo a Dios, la cosa es distinta. Porque ya hay una responsabilidad al conocer a Dios. O sea, no podríamos responsabilizarnos de servir a otros dioses cuando no conocemos al Dios verdadero. Pero sí nuestra responsabilidad es personal cuando conocemos al Dios verdadero y decidimos servir a un Dios falso creyendo que es verdadero. A lo mejor uno podría pensar, yo no quiero conocer de Dios, entonces yo no tengo ninguna responsabilidad. Pero ¿qué es lo que se pierde? Todo. Claro, ¿qué es lo que se pierde? Es mejor salir con el favor de Dios para todos lados, salir bendecido, entrar bendecido, ¿cierto? Todo orden de cosas. Y no es difícil para nada, ¿cierto? Caminar con Dios todos los días y todo el día. Algo más. Yo respecto a eso del conocimiento, yo igual considero que hay excepciones, pero es un camino que no recomiendo seguir, porque tenemos de ejemplo igual a Manasés, que sirvió de tropiezo para todos, y todo prácticamente que estar en lo peor de lo peor para reivindicarse, si lo podemos decir así. Y hay gente que ha vivido así, pero siempre, o sea, por misericordia de Dios, llega a un punto de restauración. Pero igual no es como algo que digan, o sea, que la gente prefiere escoger eso porque difícilmente Dios va a tener misericordia así de todos, porque sí. Supongamos a los que son de esta postura de la hipergracia, a ellos les gustaría que siempre Dios le ejecutara ese salmo de que bienaventurado el hombre el cual Jehová no impulsa de pecado. A ellos les fascinaría eso, pero eso es decisión de la soberanía de Él. Sí. Bueno, básicamente eso. Gracias. Bien, vamos a terminar con una oración. A ver. Vamos a orar. Les voy a pedir que oremos, ¿cierto? Nosotros estamos iniciando un ciclo de 4 años de un gobierno diferente del país. En el entendimiento de que Dios es el que pone las personas que gobiernen, los que sean, sin color político. Entonces, vamos a pedir entonces por el gobernante y todo su equipo de gobierno, para que el Señor le dé sabiduría para gobernar, lo aleje, ¿cierto? Porque no está libre, lo aleje de las tentaciones, ¿cierto? Lo aleje de la corrupción, que es un tema muy, muy presente. Entonces, por favor, les pido que oren por eso. Y le voy a pedir a mi hermana Lorena que nos levante la oración. Oramos por lo que dijo recién. Sí. Y levantan para Cada uno tenga una oración en Ah. silencio y usted nos levanta después con una oración. Amén. No después de media hora, sino que unos minutitos después, por favor. Amén. Y de rodillas, porque así lo estábamos haciendo, ¿ya?
Señor Dios Todopoderoso, Rey, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darle gracias, Señor, este tiempo, Señor, que hemos dispuesto, Señor, para venir a aprender más de ti. Gracias, Señor, por la enseñanza que usted nos ha entregado el día de hoy. Gracias, Señor, por poder llegar, Señor, a este lugar, reunirnos, Señor, como hijos tuyos, Padre, alrededor tuyo. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, queremos, Señor, irnos a nuestros hogares con su bendición, Señor amado, que cada uno podamos llegar sin novedad a nuestros hogares, pero también queremos, Señor, levantar, Señor, la oración de lo que ha dicho nuestro pastor. Oramos por el presidente, el ministro, consejeros y todos aquellos, Señor, que están en cargos públicos, Señor amado, para que puedan ser personas consecuentes, Señor, y puedan estar siendo, Señor amado, conducidos por ti, Señor. Sabemos que no hay nada que esté ahí, Señor, si usted no lo ha permitido, pero queremos pedir, Señor, que sean personas, Señor, honestas, Señor, como decía nuestro pastor, que no se dejen tentar ni manipular por las avaricias, ni por la corrupción, ni nada de eso. Ponemos nuestro país, Señor, en sus manos para que usted sea el que gobierne, Señor, con poder y autoridad en nuestra nación. Bendiga, Señor, a mi pastor y a nuestros hermanos, Padre, de regreso a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.